Hablando claro, hay momentos en los que el alma se siente atrapada, no por cadenas físicas, sino por algo mucho más sutil y poderoso, el lazo emocional que nos unió a alguien que ya no está o que permanece solo en cuerpo, sin alma. Esa sensación de apego duele como una herida que nunca deja de sangrar, y cuando la mente comprende que es hora de soltar, pero el corazón se niega, sentimos como si libráramos una batalla interna que nunca elegimos combatir. Hoy no vamos a ofrecer frases vacías que prometan un alivio inmediato. No estamos aquí para decir que pasará o que tú puedes hacerlo. Este video es una invitación a un conocimiento profundo, transformador y genuino, porque sabemos lo que sientes. Entendemos que el apego que roba tu paz no es solo una nostalgia pasajera o dependencia afectiva. Es un llamado del alma para sanar algo mucho más profundo. Vamos a caminar juntos en este viaje de sanación, guiados por una de las mentes más brillantes que ha conocido la psicología, Carl Gustav Jung. Tal vez ya hayas sentido que no es la persona la que duele, sino lo que ella significó en tu vida, un sueño que se desvaneció, una versión de ti mismo que solo existía a su lado. Si esta sensación te resulta familiar, entonces este video es para ti. No vamos a hablar simplemente de cómo superar a alguien, sino a explorar cómo desapegarse emocionalmente de manera consciente, madura y auténtica. Vamos a trabajar en el interior, a cambiar no solo esta relación, sino también tu forma de relacionarte contigo mismo. Para Jung, el desapego no era una renuncia fría ni una desconexión superficial. Él entendía que los vínculos emocionales tienen raíces simbólicas, inconscientes y arquetípicas. Cuando nos apegamos a alguien, a menudo estamos aferrados a una parte de nosotros que aún no se ha integrado. Por eso soltar no es solo dejar ir al otro, sino reencontrarse consigo mismo. Y eso es lo que vamos a explorar aquí. Cómo reconocer tu esencia en medio del dolor, cómo recuperar tu centro y dejar ir sin odio, sin rencor y sobre todo sin abandonarte en el camino. Al final de este video, no solo conocerás herramientas para desapegarte emocionalmente, sino que comprenderás por qué te aferraste tan fuertemente desde el principio. De esa comprensión nacerá la verdadera libertad. Este canal no busca solo entretener, sino ofrecer un espacio seguro y reflexivo. Si has llegado hasta aquí, tal vez haya sido por casualidad, por una búsqueda intencionada o por el algoritmo. Pero eso no importa. Lo importante es que estás aquí, y eso ya es una señal de que estás listo para sanar. Desprenderse emocionalmente es uno de los procesos más dolorosos que puede experimentar el ser humano, pero también es uno de los más transformadores. Es en ese punto de encuentro entre el dolor y la conciencia donde nace tu nueva versión, más fuerte, más sabia, más libre. Jung entendía que es en la oscuridad donde el alma se revela. Tal vez sientas que nadie comprende tu dolor, que los recuerdos siguen persiguiéndote, que aún hay una parte de ti esperando una señal. Nosotros comprendemos eso, y es precisamente por eso que este video no promete soluciones mágicas, sino una guía para iniciar un proceso real de desapego emocional. Vamos a explorar lo que Jung llamaba la sombra, esa parte de ti que se activa en las relaciones, proyectando en el otro tus necesidades no resueltas, vacíos que nunca se han llenado, heridas antiguas que aún sangran. No es que no puedas soltar, sino que intentas liberar a alguien sin entender que una parte de ti mismo está tan atada a esa historia. Aquí comienza tu verdadera transformación. El desapego emocional no se trata de olvidar, sino de integrar. No se trata de borrar el corazón, sino de sanar lo que aún lleva dentro.
Para ello, Jung nos ofrece un camino lleno de símbolos, reflexiones y conexiones con el inconsciente. Es un viaje hacia el interior y aunque duela, cada paso vale la pena. En este video descubrirás cómo tus vínculos están entrelazados con tu historia personal, con tus arquetipos internos y con los complejos inconscientes que Jung estudió tan profundamente. Esta es la clave. Solo cuando comprendes de dónde viene tu amor, puedes empezar a soltar. Sin culpa, sin miedo, sin sufrimiento innecesario. También hablaremos de los sueños que para Jung son mensajes del alma. A veces, aquello que no puedes expresar con palabras, tu mente lo revela en los sueños. Allí pueden estar las claves para entender lo que te impide liberarte. Aprenderemos a interpretar estas señales internas, a leer tu propia psique como un explorador que descubre su tierra sagrada. Otro punto esencial es la individuación, un concepto junguiano que significa convertirse en quien realmente eres, más allá de las máscaras y dependencias. Desapegarse emocionalmente es un acto de individualización, es elegirte a ti mismo, decidir que tu paz interior no debe depender de la presencia o ausencia de alguien. Y si ahora sientes que te estás desmoronando, quiero que sepas algo: estás renaciendo. Estás dejando atrás una versión de ti que ha cumplido su ciclo. Esto duele, pero también es sagrado. No estás roto, estás en proceso, y cuando esta etapa se complete, serás alguien completamente nuevo. A lo largo de este video, ofreceremos no solo las enseñanzas de Jung, sino también ejercicios prácticos y reflexiones profundas. Plantearemos preguntas que te ayudarán a mirar hacia adentro como nunca antes, porque el verdadero desapego no sucede fuera, sino dentro de ti, y comienza con una decisión: elegir la libertad. No quiero seguir cargando con lo que ya no me pertenece. Tal vez esa persona aún esté presente en tu vida, pero ya no te ve. Quizás se haya ido sin un adiós, o tal vez seas tú quien aún se aferra a una idea, un recuerdo, o a una promesa que nunca se cumplió. Sea cual sea tu caso, este video es para ti. No como un discurso distante ni una fórmula mágica, sino como una conversación íntima, a la cara, como un terapeuta que se sienta frente a ti y dice: entiendo tu dolor y caminaremos juntos hacia la sanación. Aquí no encontrarás juicios ni culpables, porque Jung nos enseñó que cada vínculo es un espejo, y cada espejo nos revela algo que necesitamos comprender. El desapego emocional que enfrentas ahora no es un castigo, sino una oportunidad. Una oportunidad de ver quién eras cuando te aferraste a esta historia y quién puedes llegar a ser al soltarla. No estás solo, no estás roto, y tu dolor no es una exageración. Lo que sientes es real y merece ser escuchado, comprendido y transformado. Este video no te pedirá que cortes tus emociones de golpe. No vamos a hablar de fuerzas superficiales o distracciones pasajeras. Vamos a hablar de acoger, de tener el valor de sentir. Porque solo quien se atreve a sumergirse en su propio dolor puede sanar de verdad. El problema con muchos consejos sobre el desapego es que sugieren ignorar las emociones, endurecer el corazón o distraerse hasta olvidar. Pero eso no es sanación. Jung dijo claramente: lo que no se convierte en consciente se manifiesta en la vida como destino. Si no comprendes el apego, volverá en nuevas formas, con nuevas personas en otros vínculos. Por eso, este vídeo no será una invitación a huir, sino un llamado a mirar hacia adentro. Vamos a enfrentar las heridas, los miedos, los deseos que proyectas en los demás, porque solo así podrás soltar a alguien sin perderte en el proceso.
Solo así, el amor dejará de ser una prisión emocional para transformarse en libertad. Quédate hasta el final, porque lo que descubrirás aquí no solo te ayudará a soltar a esa persona, sino también a reconectar con tu fuerza, tu esencia y tu poder. Porque lo que descubrirás aquí no solo te ayudará a soltar a esa persona, sino también a reconectar con tu fuerza, tu esencia y tu propósito. El desapego emocional no es el fin de una historia de amor, es el comienzo de una historia contigo mismo. Y al final de este video te darás cuenta de que algo dentro de ti ha cambiado. Encontrarás claridad, paz y sobre todo poder. El poder de elegirte a ti mismo, de dejar ir con amor, de reescribir tu historia sin rencor, sin vacío, sino con gratitud. Ahora que estás aquí, estás listo. Porque cuando el alma se cansa de arrastrar lo que ya no le pertenece, comienza el verdadero viaje, y este es tu momento, este es tu renacimiento. Jung será nuestro guía. Él decía, no se alcanza la iluminación imaginando figuras de luz, sino haciendo consciente la oscuridad. En el contexto del desapego emocional, esta frase se convierte en un faro. No puedes liberarte de un vínculo sin entender por qué tiene poder sobre ti. No se trata de ignorar lo que sientes, sino de iluminar aquello que te mantiene atado, las heridas, las carencias, las proyecciones. Soltar es un acto de conciencia, no de negación. El primer paso hacia el desapego es identificar la proyección. Jung nos enseñó que a menudo proyectamos en los demás partes no integradas de nuestra personalidad. Cuando te aferras a alguien, a menudo estás viendo en esa persona cualidades que aún no reconoces en ti mismo. Quizá esa persona te haga sentir protegido, revelando cuánto anhelas el cuidado. Tal vez te haga sentir visto, mostrando cuánto te percibes invisible para ti mismo. Prueba este ejercicio. Escribe en una hoja 3 cualidades que más amabas en esa persona. Luego pregúntate, ¿esas cualidades también las tengo yo? ¿Cuándo fue la última vez que las manifesté? Este ejercicio no es para comparar, sino para reconectar contigo mismo. El desapego comienza cuando te das cuenta de que también puedes ofrecerte a ti mismo lo que antes buscabas en otra persona. El segundo paso es comprender el vínculo simbólico. Para Jung, las relaciones no son simples interacciones superficiales, sino encuentros que activan símbolos internos. A veces, esa persona representa en ti una figura paterna, materna, o incluso un arquetipo del ánima o del animus que reside en tu inconsciente. Esto significa que el dolor que sientes puede no estar relacionado con el presente, sino con una herida antigua que se reactiva a través de ese vínculo. Prueba este otro ejercicio. Cierra los ojos, respira profundamente y recuerda una escena emocionalmente intensa con esa persona. Luego pregúntate, ¿esto se parece a algo de mi infancia? ¿Qué figura de mi historia personal se asemeja a esta dinámica? A menudo, al identificar esa raíz, el dolor pierde intensidad. Jung insistía en que la verdadera sanación solo ocurre cuando dejamos de culpar al otro y comenzamos a dialogar con nuestra sombra. El apego suele ser una necesidad no resuelta, un vacío interno que busca llenarse. La neurosis es siempre un sustituto del sufrimiento legítimo, decía Jung. Aferrarse a una relación que ya no sirve puede ser precisamente un intento inconsciente de evitar un dolor más profundo que aún no estamos preparados para enfrentar. Por eso, te propongo un ejercicio más. Escribe una carta a esa persona sin la intención de enviarla. Pon en ella todo lo que sientes sin filtros. Después léela en voz alta, permitiendo que las emociones fluyan. Luego, escribe otra carta, pero esta vez desde la voz de tu yo más joven.
¿Qué le gustaría decir a tu niño o niña interior? Tal vez pida protección, reconocimiento o amor. En esa honestidad contigo mismo puedes encontrar la raíz del apego y la clave para la liberación. Jung decía que el encuentro entre dos personas es como el contacto entre sustancias químicas. Si hay reacción, ambas se transforman. Quizá esa persona haya sido un espejo para tu crecimiento, un reflejo de lo que necesitas integrar. Al soltar, no pierdes la experiencia, sino que ganas conciencia. El desapego no es negar el amor que existió, sino liberarlo para que tú también te liberes. Libérate. No hay prisa por sanar, pero cuando eliges mirar hacia adentro, cuando decides enfrentar tu dolor con valentía y verdad, sucede algo profundamente transformador. No solo te despides del otro, sino que te reencuentras contigo mismo. Y este reencuentro es un acto de amor propio, de individualización, de libertad. No todas las marcas tienen que ser permanentes. Cada encuentro deja una huella en el alma, pero aprender a reconocer lo que esa persona trajo como lección, en lugar de verla solo como una pérdida, permite cerrar el ciclo sin cargar resentimientos. Desprenderse no es borrar el pasado, sino integrarlo como una experiencia que ha moldeado quién eres hoy. Practiquemos una visualización. Imagina que sostienes en tus manos un objeto que representa el vínculo con esa persona. Observa su forma, su color, su textura. Siente el peso que tiene. Entonces, en un acto simbólico, entrégaselo a un río y observa cómo se aleja con la corriente. Este gesto simple activa el inconsciente simbólico, permitiendo que tu alma comprenda que no necesitas seguir cargando este peso. El desapego emocional es esencialmente un acto de amor propio y no de indiferencia. Jung decía que lo que niegas te somete, pero lo que aceptas te transforma. Si estás aquí, no es porque necesites endurecer tu corazón o volverte insensible. Estás aquí porque necesitas sanar desde la raíz, y eso significa aceptar que el amor también duele y que no todo amor es para siempre. Hay una clave en el pensamiento de Jung que pocos comprenden: la integración. Integrar no es olvidar, ni borrar, ni evitar. Es mirar la experiencia de frente, comprenderla y llevarla contigo, no como una herida abierta, sino como una cicatriz que ya no sangra. Por lo tanto, el desapego es la expresión más profunda de esa integración. Prueba este ejercicio. Haz una línea del tiempo emocional. Marca los momentos significativos de esta relación, cómo comenzó, cuándo cambió, cuándo comenzó a doler. Al lado de cada punto, escribe cómo te sentiste y qué aprendiste. Este mapa emocional permite ver que la historia que hoy duele también tuvo momentos de luz y que quizás ya ha cumplido su ciclo. Jung nos recordaba que el alma tiene una sabiduría ancestral. Cuando duele dejar ir, no siempre es tristeza, a veces es resistencia. Parte de ti sabe que crecerás al dejarlo ir, pero otra parte teme el vacío. Sin embargo, ese vacío no es tu enemigo. Es el espacio donde puedes reencontrarte. Durante una semana, haz este ejercicio para lidiar con el vacío. Cada noche, durante 15 minutos, escribe sobre cómo te sentiste contigo mismo durante el día. No menciones a la otra persona. Habla solo de ti, tus pensamientos, tus alegrías, tus frustraciones. Esto te ayudará a reenfocar tu atención hacia ti mismo y a reencontrarte. En la vida cotidiana, Jung hablaba sobre la importancia del símbolo en el proceso de sanación. A veces, desapegarse implica crear un nuevo símbolo interno. Puede ser una piedra, una vela, una pequeña figura que represente tu nuevo comienzo. Llévalo contigo y cuando el dolor regrese, recuérdate:
Esto me representa ahora, no lo que perdí. Otro punto clave es comprender lo que Jung llamaba el proceso de individuación. Soltar lo que no es auténtico significa permitirte convertirte en quien realmente eres. Si esa relación te definía, si te perdías en ella, si vivías a través del otro, el desapego será el primer paso hacia la libertad de tu verdadero ser. Vamos a practicar una afirmación poderosa que puedes repetir cada mañana. Me permito soltar con amor lo que ya no me sostiene. Hoy me elijo a mí mismo. Esta frase no es mágica, pero si la repites con intención, empezarás a moldear tu inconsciente. Jung nos enseñó que todo cambio genuino comienza en el inconsciente. Cuidar tus pensamientos y palabras es construir tu camino de sanación con amor. Recuerda, el apego no es amor. El amor es libre, fluye y no exige. El apego nace del miedo a perder, a quedarte solo, a no ser suficiente. Jung decía que el privilegio de la vida es ser quien realmente eres, pero no puedes hacerlo si tu identidad depende de otra persona. Prueba otro ejercicio introspectivo. Frente al espejo, mírate durante 2 minutos, en silencio, solo tú contigo mismo. Observa tus ojos, tus gestos, pregúntate, ¿qué parte de mí estoy descuidando mientras me aferro a alguien? Anota tus respuestas, reflexiona y haz algo concreto para cambiar. En este proceso experimentarás altibajos, días de paz y otros de tormenta. No te rindas, enfréntalo como un retroceso. Estás sintiendo y sentir es esencial para la sanación. No te juzgues por llorar, no te condenes por sentir nostalgia. Simplemente respira, acepta y sigue adelante. El desapego emocional es como una muerte simbólica, y toda muerte requiere duelo. Pero después del duelo hay vida, una vida nueva, real, donde vuelves a ser el protagonista de tu historia. Recuerda que nadie puede completarte. Jung decía que la verdadera soledad no es la ausencia de personas, sino la incapacidad para comunicar lo que es significativo para uno mismo. Hoy te invito a que te conectes contigo mismo, a que te escuches y a que ocupes ese espacio que antes dedicabas a los demás. Y si en este momento sientes que el mundo se desmorona, escribe en una hoja: este dolor no me define, me está transformando. Repítelo todas las veces que necesites, porque es verdad, te estás transformando y eso es un acto de una valentía profunda. Has llegado hasta aquí porque decidiste sanarte, y eso ya es una victoria. Jung decía que el viaje más difícil es hacia el interior, pero también el más gratificante, porque ahí encuentras no solo el desapego, sino el amor propio. Ahora quiero proponerte una dinámica. Si este video ha tocado tu alma, si algo ha resonado contigo, deja en los comentarios esta frase: ya no soy lo que perdí, soy lo que aprendí. Escribe con sinceridad, porque cuando alguien elige soltar, deja de ser víctima y se convierte en protagonista de su propia vida. Carl Jung afirmaba que los vínculos que se vuelven fuente de sufrimiento nos impulsan hacia el proceso de individuación. No es una tragedia, por mucho que duela, es una oportunidad para que dejes de buscar fuera lo que solo puedes encontrar dentro. Cada vez que dependes de alguien para sentirte completo, entregas tu poder y tu autonomía. Pero ahora es hora de recuperar ese poder, porque el desapego no significa olvidar a quienes pasaron por tu vida, sino recordar quién eres, independientemente de cualquier vínculo. Y esa libertad comienza con la elección de ponerte en el centro de tu propia historia.
Desapegarse es antes que nada reclamar un poder que siempre ha sido tuyo. Cuando Jung hablaba del sí mismo, ese núcleo interno que trasciende el ego, nos recordaba que cada uno de nosotros está destinado a encontrarse con esa parte esencial de su existencia. Pero el apego emocional, especialmente cuando se vuelve crónico, oscurece ese centro y nos aleja de nuestro propósito. Porque cuando una relación se convierte en el epicentro de tu identidad, te estás negando a ti mismo el derecho a ser. Por eso soltar no es abandonar el amor, sino volver a casa, reconectarte contigo mismo. Es un acto de profunda valentía. Freud, a pesar de sus desacuerdos con Jung, también abordó el tema del apego. Para él, el apego muchas veces se origina en fijaciones inconscientes no resueltas, principalmente durante la infancia. Te aferras a lo que quedó pendiente en el pasado, y por eso repites patrones en la vida adulta, buscando un cierre emocional que nunca llega. Pero el cierre no viene de la repetición, viene de la sanación. Jung nos dejó una idea revolucionaria. Los encuentros más significativos fueron planeados por las almas antes de que los cuerpos se encontraran. Esta frase puede sonar mística, pero encierra una verdad psicológica profunda. Cada vínculo en tu vida es una oportunidad de aprendizaje, y cuando el vínculo deja de enseñar y se convierte solo en sufrimiento, significa que ya cumplió su propósito. Desapegarse, entonces, no es un fracaso, sino una graduación emocional. Eric, en el libro El arte de amar, hablaba del amor maduro como aquel que preserva la individualidad. Decía, el amor inmaduro dice, te amo porque te necesito. El amor maduro dice, te necesito porque te amo. Cuando el amor nace de la necesidad, se transforma en una prisión emocional y el apego se convierte en una forma de esclavitud disfrazada de romanticismo. Desapegarse emocionalmente no significa borrar lo vivido, sino resignificarlo. Es reconocer que esa persona formó parte de tu historia, pero no puede determinar tu futuro. Jung decía que el inconsciente solo deja de controlar tu vida cuando se vuelve consciente. Este proceso no es solo emocional, sino espiritual y profundamente psicológico. Viktor Frankl, el psiquiatra y sobreviviente de los campos de concentración, afirmaba: cuando ya no podemos cambiar una situación, somos desafiados a cambiarnos a nosotros mismos. Eso es exactamente lo que estás haciendo ahora, transformándote desde dentro. No puedes cambiar lo que fue ni a quien ya no te ama, pero puedes transformar la forma en que te apoyas en ti mismo. Para Jung, el dolor no era un error ni un castigo, sino una brújula que señala la parte de ti que necesita ser vista. Si sufres por alguien que ya se ha ido o que no corresponde a tu sentimiento, enfréntate a ese dolor como un maestro, no como un enemigo. Cada vez que sientas que la tristeza regresa, no huyas de ella. Siéntate, respira y pregúntate, ¿qué emoción hay detrás de este sufrimiento? ¿Es miedo, soledad, vacío? Dale un nombre, escribe. Este dolor se llama, porque cuando das nombre a tu dolor, comienzas a liberarte de él. El desapego emocional es, esencialmente, un acto de darle lenguaje al alma. Jung creía que la transformación interior es como un proceso alquímico. Al igual que los antiguos alquimistas transformaban el plomo en oro, tú también puedes convertir el dolor en sabiduría. Pero para ello, necesitas atravesar el malestar, sentarte en el silencio y dejar de buscar respuestas fuera. Otro gran psicólogo, Alfred Adler, hablaba de la importancia de tener un propósito para superar el sufrimiento. Creía que muchos se aferran al dolor porque no tienen un proyecto de vida propio.
Cuando no sabes quién eres ni hacia dónde vas, cualquier amor se convierte en un ancla y cualquier pérdida en un naufragio. El desapego comienza cuando decides construir una vida que te inspire. Hagamos un ejercicio. Escribe 3 metas que sean solo tuyas, que no dependan de nadie. No tienen que ser grandiosas, pero sí que tengan sentido para ti. ¿Qué te hace vibrar? ¿Qué te gustaría explorar? ¿Qué deseas crear? Desprenderse es más fácil cuando tu vida está llena de significados que nacen desde dentro. Jung también hablaba de la sincronicidad, la idea de que nada en la vida es mera casualidad. Si esa persona ha aparecido, hubo un propósito, y si se ha ido, también hay una razón. Algunos vínculos llegan para abrir una puerta, otros para enseñar una lección, pero no todos están destinados a permanecer. Recuerda esta frase de Jung: hasta que hagas consciente lo que llevas dentro de ti, siempre revives el mismo dolor con personas diferentes. Entonces, es hora de mirar hacia adentro y asumir la responsabilidad emocional. Freud hablaba de la compulsión a la repetición, el impulso inconsciente de revivir patrones antiguos. Pero Jung iba más allá. Para él, la salida está en la integración de la sombra, que significa abrazar las partes de ti que aún están heridas y esperan sanación. Haz este ejercicio simbólico. Dibuja un círculo en una hoja y escribe dentro de él todo lo que sientes haber perdido con esa persona: amor, seguridad, compañía. Luego, fuera del círculo, anota cómo puedes empezar a darte eso. Este será el inicio de tu autonomía emocional. La psicología profunda nos enseña que el inconsciente actúa incluso cuando no lo percibimos. Cada elección, emoción y pensamiento está influenciado por patrones antiguos. Desprenderse emocionalmente también es reprogramar esos patrones, reescribir tu propia narrativa. Cuando finalmente comprendes que el vínculo doloroso no es el verdadero amor, sino un intento de llenar un vacío interno, te liberas de la idea de que necesitas al otro para sentirte completo. El desapego es más que alejarse de alguien, es rescatarse a uno mismo. Y en este momento, si sientes que estás perdido, escribe esta frase: no soy lo que perdí, soy lo que aprendí. Esa es la verdad que Jung nos dejó. El sufrimiento no nos destruye, nos moldea, nos transforma. El poder de elegirte a ti mismo es el mayor regalo que puedes darte. Recuerda, nadie tiene el derecho de completarte. Ya eres completo. Desprenderse no es un acto de frialdad, sino un compromiso con tu propia libertad. Cuando el dolor vuelva a llamar a tu puerta, respira profundamente y dite a ti mismo: me estoy transformando y este dolor es parte del proceso. Así, dejas de ser víctima de las circunstancias y te conviertes en el protagonista de tu propia vida. Desprenderse es, ante todo, rescatar un poder que siempre ha sido tuyo. Cuando Jung hablaba del yo, ese núcleo interno que trasciende el ego, nos recordaba que estamos destinados a encontrar esa parte esencial de nuestra existencia. Sin embargo, el apego emocional, especialmente cuando se vuelve crónico, oscurece ese centro y nos aleja de nuestro propósito. Cuando una relación se convierte en el epicentro de tu identidad, te estás negando a ti mismo el derecho a existir plenamente. Soltar no es renunciar al amor, es volver a casa, es recuperar el espacio que te pertenece. Erich Fromm decía que el amor no debe doler. Cuando duele constantemente, probablemente no es amor, sino necesidad, miedo, proyección. Jung añadía que el verdadero amor nace cuando dos seres completos se encuentran, no cuando dos mitades buscan sentirse enteras. Uno de los errores más comunes en el desapego es luchar contra las emociones. Pero Jung advertía: lo que resistes, persiste. No luches contra lo que sientes.
Permítete sentir el dolor. Si hay añoranza, acoge la nostalgia, pero no actúes desde ella. Observa, aprende, y solo entonces decide conscientemente. Para marcar este nuevo momento, escribe una carta simbólica, pero no a la otra persona, sino a la versión de ti que se apegó. Despídete con amor, agradece todo lo que esa versión vivió y déjala ir porque ya no eres quien eras cuando te aferraste. Ahora estás despertando. Jung veía en los sueños llaves para el inconsciente. Al despertar, anota tus sueños. Pregúntate si hay símbolos, lugares o rostros que se repiten. A veces tu alma ya está enviando mensajes que tu mente aún no ha comprendido. Tu cuerpo también habla. Jung decía que el cuerpo somatiza lo que la mente reprime. Si sientes ansiedad, tensión o insomnio, escúchalo. No silencies tus dolores. Medita, camina en silencio, escucha tu respiración. Tu cuerpo te pide que lo liberes de la carga emocional que ya no le pertenece. El tiempo de la curación. No necesitas tener todas las respuestas ahora. El desapego es un proceso, no un evento. Es un viaje que requiere pasos pacientes. Cada día que eliges no volver a lo que te lastima, estás avanzando. Esto no significa que no habrá recaídas. Llorar no es retroceder. Sentir nostalgia no es fracasar. Lo importante es que, aunque duela, no dejes de avanzar. Jung decía que cuando el alma necesita sanar, crea circunstancias para obligarte a mirar hacia adentro. Si esa persona salió de tu vida, quizás era la única manera en que el universo te puso frente a frente contigo mismo. Ahora estás descubriéndote, redefiniéndote. No subestimes este momento, es más grande de lo que imaginas, estás renaciendo, las raíces del apego. Muchas personas que se sienten atrapadas en un apego profundo llevan, en algún momento de su historia, una experiencia de abandono o carencia emocional. Jung decía que cada herida infantil no resuelta se convierte en un símbolo que atrae situaciones similares. Esto no es un castigo, es un patrón inconsciente, y si no lo sanas, seguirá repitiéndose hasta que tengas el valor de enfrentarlo y afirmar: ya no necesito esta lección. El apego emocional a menudo nace de una falsa creencia, la idea de que sin esa persona no podrás seguir adelante. Pero esta creencia no nació contigo, fue implantada, quizás provino de un entorno familiar en el que tu valor estaba ligado al otro, quizás surgió de una pérdida temprana que te hizo creer que no sobrevivirías sin eso. Jung nos recuerda que la sanación comienza cuestionando las creencias que llevamos como verdades absolutas. Desprenderse no es perder algo, es recuperar tu espacio interior. Es abrir un vacío fértil donde antes solo había dependencia. Ese espacio es el terreno más sagrado que puedes cultivar. Tu alma, solo cuando te liberas de lo que no te pertenece, puede empezar a crear una vida auténtica. Atravesando el duelo, uno de los mayores errores del desapego es intentar saltarse el duelo. La muerte no es un castigo, es un puente. Un puente que conecta quién eras con quién te estás convirtiendo. No puedes correr a través de ella, necesitas atravesarla con calma. Cada lágrima no es una derrota, sino un signo de purificación, una prueba de que tu alma se está limpiando, liberándose. El arquetipo del héroe que describía Jung representa precisamente este viaje, enfrentar el dolor, atravesar el caos y regresar transformado. Este momento, por muy oscuro que parezca, es tu cueva sagrada, y cada paso que das hacia el desapego es como levantar una espada contra la propia ignorancia emocional. Estás venciendo tu sombra con luz. El dolor físico del desapego no es una ilusión. El desapego emocional puede doler físicamente.
El sistema límbico que regula las emociones reacciona como si estuvieras perdiendo algo vital. Pero recuerda, no estás muriendo, estás renaciendo. Ese dolor es una señal de que algo se está reorganizando dentro de ti. Tu tarea no es evitarlo, sino acompañarlo. La ciencia muestra que el cuerpo tarda entre 21 y 90 días en desactivar el hábito emocional de una relación. Eso significa que, por cada día que resistes la tentación de volver, das un paso para reprogramar tu química emocional. El ritual del desapego. Jung decía que la transformación necesita rituales para cerrar ciclos. ¿Cuál será tu ritual? Quemar una carta, hacer una caminata silenciosa, crear algo nuevo. Tu alma necesita un gesto simbólico para comprender que está cerrando una etapa. Una última reflexión. La intensidad emocional no es sinónimo de amor. Muchas veces, el drama y la obsesión son formas en que la sombra busca atención, porque no ha sido escuchada antes. Recuerda que el cerebro humano no distingue entre una amenaza física y una emocional. Por eso, a veces, desapegarse duele tanto como una pérdida real. Si en este momento te sientes desmoronándote, escribe en una hoja: este dolor no me define, me está transformando. Repite esto todas las veces que haga falta, porque es verdad. Te estás transformando, y eso es lo más valiente que alguien puede hacer. El desapego emocional es un camino, no un salto, y cada paso que das hacia ti mismo es una victoria. El dolor no es un enemigo, sino un aliado que te muestra lo que necesita ser curado. Si hoy elegiste cuidarte, si te miraste por dentro y enfrentaste tu miedo, entonces sabe que estás haciendo lo que pocos se atreven a hacer. Te estás liberando. No tengas prisa. Respeta tú. Al final de este camino, te darás cuenta de que el vacío que tanto temías se transformará en un espacio lleno de vida, un lugar donde finalmente podrás florecer. A menudo, el apego se disfraza de lealtad. Creemos que al soltar a alguien estamos traicionando lo que vivimos, como si renunciar supusiera deshonrar el pasado. Pero Jung nos enseñó que la verdadera lealtad no es hacia los demás, sino hacia nuestra propia verdad. Si esa relación ha dejado de nutrir tu alma y se ha convertido en una fuente constante de dolor, soltarla no es un acto de traición, sino un gesto de amor hacia uno mismo. Es lealtad a tu dignidad. El inconsciente no sigue la lógica racional. Se expresa a través de símbolos. Por eso, para cerrar un ciclo, no basta con tomar una decisión mental. Es necesario que el cierre ocurra a nivel emocional y simbólico. A veces, acciones simples y significativas pueden comunicar a tu inconsciente que una nueva fase está comenzando. Cambia el lugar donde duermes, redecorar tu habitación, dona o deshazte de objetos que te recuerden a esa persona. No se trata de huir, sino de purificar tu espacio psíquico. Es como decirte a ti mismo: aquí empieza una nueva etapa, la reconexión contigo mismo. Para Jung, la autoestima no es simplemente amor propio, sino una conexión profunda con uno mismo, el núcleo auténtico que trasciende el ego. Cuando te defines a través de otra persona, pierdes el contacto con esa esencia, y al desapegarte, no solo estás cerrando una relación, estás recuperando tu identidad. En la sociedad contemporánea, el apego se intensifica por la búsqueda constante de validación. Las redes sociales, los mensajes rápidos, los me gusta dentro de las relaciones afectivas se convierten en una trampa. Te mides por la respuesta del otro, por su presencia, por su respuesta. Pero si dependes de esa validación externa, siempre te sentirás incompleto.
La única validación verdadera surge cuando puedes mirarte en el espejo y decir, soy suficiente, aunque nadie me lo diga. Hay una belleza silenciosa que nace cuando te atreves a soltar. Empiezas a escuchar tu propia voz interior, aquella que antes estaba colmada por la necesidad. Jung llamaba a esa voz la sabiduría del inconsciente y decía que, si aprendemos a escucharla, encontraremos las respuestas que siempre hemos buscado fuera. El amor propio en acción. El amor propio no se construye con frases motivacionales, sino con acciones diarias, con elecciones que respetan tu integridad. Cuando decides hablarte a ti mismo con amabilidad, cuando eliges cuidar de tu cuerpo y de tu mente, cuando te comprometes a no abandonarte, estás cultivando el terreno fértil del amor propio. Y si estás en el proceso de desapego, esta es la oportunidad perfecta para construir una nueva relación contigo mismo, una relación que va más allá de la aceptación, una de profunda admiración por el coraje de soltar lo que amas, porque sabes que aferrarte sería aún más doloroso. El despertar a través del otro, una verdad difícil de aceptar, es que algunas personas no están destinadas a quedarse, sino a despertarnos. No toda historia necesita ser eterna para ser valiosa. Algunas son breves, pero provocan transformaciones profundas. Jung diría que estas personas cumplen una función arquetípica, aparecen para sacudir nuestras estructuras internas y empujarnos al despertar. Dentro del proceso de desapego, llegará un momento en que el silencio se volverá abrumador, pero si logras acogerlo, descubrirás que no está vacío, está lleno de ti. Llena ese espacio con nuevos hábitos, reflexiones y rituales que honren tu transformación. Que tu vida no gire más en torno a quien se fue, sino a tu renacimiento. La culpa, el monstruo que impide el desapego. La culpa es uno de los monstruos que nos impide soltar. Culpa por seguir adelante, por reconstruirte, por no seguir sufriendo. Pero esa culpa no es más que un eco de una narrativa que ya no te sirve. Jung afirmaba que parte del proceso de individuación es aprender a perdonarse, no por los errores del pasado, sino por haberse abandonado tanto tiempo. Recuerda, tu historia no termina aquí. Este no es el final, sino el comienzo de un nuevo capítulo, un capítulo en el que eliges conscientemente, en el que tu voz se fortalece, en el que tu alma deja de vivir atrapada en la nostalgia y se llena del presente. Estás despertando, y eso es sagrado. El dolor como camino. Todo lo que has vivido tuvo un propósito, incluso si hoy duele y parece incomprensible. El desapego emocional no es solo dejar ir a alguien, es aceptar que el destino tiene planes más grandes de los que imaginaste. Un día mirarás atrás y con lágrimas en los ojos sentirás gratitud. Si has llegado hasta aquí, respira hondo. Estás más cerca que nunca de reencontrarte, de recordar sin dolor, de amar sin dependencia, de vivir con libertad. Si necesitabas una señal, esta es la señal. La proyección del amor. Una de las ideas más transformadoras de Jung es que el amor inmaduro proyecta en el otro lo que no nos permitimos ver en nosotros mismos. A menudo cuando te aferras a alguien, no estás amando a la persona en sí, sino a lo que simboliza. La aceptación que nunca tuviste, la validación que siempre buscaste, el refugio que te faltó en la infancia. Desapegarse, entonces, es ver al otro tal como es y a uno mismo tal como es, sin ilusiones, sin idealizaciones. Es dejar que las máscaras caigan y permitirte ver con claridad la sombra. El concepto fundamental de la psicología junguiana explica por qué es tan difícil dejar ir. En cada relación íntima, nuestra sombra se activa.
todo lo que negamos, reprimimos o no aceptamos en nosotros mismos. Cuando la persona se va, lo que duele no es solo la ausencia, sino el enfrentamiento con nuestra propia sombra. Por eso, en lugar de intentar escapar, haz un ejercicio diario de introspección. Cada noche, escribe una situación en la que reaccionaste con intensidad y pregúntate, ¿qué parte de mí se activó? ¿Qué herida se abrió? El ánima y el ánimus. Jung también hablaba del ánima y el ánimus, las energías femenina y masculina que coexisten en cada individuo. A menudo, nos aferramos a alguien porque esa persona despierta una energía interna que no equilibramos. La cura, por lo tanto, no está en buscar a la persona de vuelta, sino en integrar esa energía dentro de ti. El ritual de liberación. Jung decía que toda transformación requiere un ritual simbólico. Elige el tuyo. Puede ser quemar una carta, plantar un árbol o realizar una meditación profunda. Señala a tu alma que un ciclo se ha cerrado y que otro está comenzando. Cuando sientas nostalgia, recuerda que no estás fallando. Estás sintiendo, y sentir es esencial para la cura. No juzgues tu proceso, respeta tu ritmo. El desapego no es una línea recta, sino un camino sinuoso que te lleva a tu propio corazón. Al final, te darás cuenta de que soltar no es perder, es liberarte para ser, y esa libertad es el terreno donde comenzaste. Ahora reconstruye tu historia ahora como protagonista y ya no como prisionero del pasado. A menudo, el apego se disfraza de lealtad. Creemos que al soltar a alguien, estamos traicionando lo que vivimos, como si renunciar fuera un acto de falta de respeto hacia lo que una vez fue importante. Pero Jung nos enseñó que la verdadera lealtad no es hacia el otro, sino hacia nuestra propia verdad. Si esta relación ya no te nutre y se ha convertido en una fuente constante de dolor, dejarla no es un acto de traición, sino un gesto profundo de amor propio. Es lealtad a tu dignidad. El inconsciente no actúa con lógica, se expresa a través de símbolos. Por eso, decidir soltar a alguien solo mentalmente no es suficiente. El cierre debe ser emocional y simbólico. Un ejemplo sencillo: cambia el lugar donde duermes, redecorar tu habitación, elimina objetos que te recuerden momentos dolorosos. No se trata de huir, sino de reorganizar tu espacio psíquico, de comunicar a tu inconsciente que aquí empieza una nueva etapa, equilibrando las energías internas. Si te has aferrado a una figura masculina autoritaria, tal vez estés buscando integrar tu propio poder de liderazgo. Si te has apegado a alguien con energía maternal, puede que estés intentando compensar una necesidad de protección emocional. El desapego ocurre cuando equilibras estas energías dentro de ti y dejas de necesitar que alguien las represente por ti. Una de las mayores enseñanzas de Jung es que todo dolor lleva consigo una semilla de transformación. Él afirmaba que el sufrimiento es la piedra angular del crecimiento. Así que cada vez que sientas el nudo en el pecho o ese vacío que parece tragarte, míralo como una señal de que estás en un proceso de toma de conciencia, de crecimiento. No intentes bloquear esa sensación, acéptala y luego pregúntate, ¿quién estoy empezando a ser gracias a esta experiencia? La curación profunda, símbolos y rituales. El proceso de desapego no sucede en la superficie de la mente. Jung sostenía que el verdadero cambio ocurre en las capas más profundas del inconsciente. Para sanar, necesitas algo más que lógica. Requieres símbolos, rituales, silencio y confrontación interna. Prueba esto. Busca un objeto que simbolice tu nuevo camino. Una piedra, una palabra escrita, una imagen que conecte con esta nueva fase.
Llévalo contigo, habla con él y úsalo como un ancla emocional para recordarle a tu inconsciente que ya no necesitas apoyarte en alguien para sostenerte. El dolor como portal. Jung defendía que el alma necesita de las dificultades para evolucionar. En nuestra cultura se suele ver el sufrimiento como algo que hay que evitar a toda costa, pero la verdad es que es justo cuando todo se derrumba cuando te moldeas, cuando tu alma despierta. Si hoy sientes que estás cayendo, no te juzgues. Estás en medio de un proceso sagrado. Está dejando atrás una piel vieja para renacer. Y aunque hoy duela, algún día mirarás atrás con gratitud y dirás, gracias a este dolor, volví a encontrarme. El retiro emocional. Se habla poco de él, pero Jung insistía en la importancia de un retiro emocional. Vivimos en un mundo que nos exige rapidez para superar, una apariencia de fortaleza y una disposición constante. Pero él decía, para, escucha, retírate al mundo interior, porque es en ese retiro donde el alma se reorganiza. ¿Cuándo fue la última vez que pasaste un día sin distracciones, sin revisar mensajes, sin buscar respuestas externas? Reserva un tiempo para un encuentro contigo mismo esta semana. Desconéctate del mundo exterior y sumérgete en tu propio universo. Quizás descubras que llevabas mucho tiempo esperando esto. Tiempo, ira y reflexión. El espejo interno. Hay una cita poco conocida de Jung que dice: todo lo que nos irrita en los demás puede llevarnos a un mejor entendimiento de nosotros mismos. Si hoy sientes ira, frustración o resentimiento hacia esa persona, observa esa emoción, no para justificarla, sino para entender qué parte de ti necesita ser escuchada. A veces el desapego duele, no por lo que has perdido, sino por lo que no dijiste, por lo que no fue resuelto. Dale la oportunidad de hablar contigo mismo con sinceridad. Pregúntate, ¿qué me está tratando de mostrar esta ira sobre mis propias heridas? Dialoga con tu niño interior para curarte verdaderamente. Jung sugería conectarse con el niño o la niña interior, esa parte de ti que a menudo dirige tus decisiones sin que seas consciente. Haz este ejercicio. Escribe una carta de tu yo actual a tu yo de 7 años. Explícale por qué estás soltando a esa persona. Dile al niño que está a salvo, que tú estás aquí para protegerlo. Muchas veces el apego no es más que un niño herido que intenta asegurarse de que alguien no se irá, como tantos otros antes. La valentía de soltar, de desapegarse de alguien, es una de las decisiones más valientes que una persona puede tomar. No se trata solo de dejar que alguien se vaya, sino de liberar una parte de ti que se construyó en función de ese vínculo. Para Jung, esto representa una muerte simbólica, la muerte de un arquetipo que habitaba dentro de ti. Pero toda muerte simbólica precede a un renacimiento psicológico. Estás cruzando ese umbral entre el viejo yo y el nuevo yo, sanando al niño herido. La psicología moderna ha confirmado que las relaciones que más nos afectan son aquellas que activan patrones emocionales no resueltos del pasado. John Bowlby, creador de la teoría del apego, sostiene que nuestra forma de vincularnos en la edad adulta está relacionada con nuestras experiencias infantiles. Por eso a menudo el desapego duele, no solo por la pérdida presente, sino porque despierta pérdidas antiguas que todavía no hemos procesado. Jung ya conocía esto cuando hablaba del niño interior herido. Karen Horney, destacada psicóloga del siglo XX, también señalaba que muchas veces buscamos el amor no por deseo, sino por necesidad de validación. Cuando amamos desde la carencia, nos volvemos dependientes. Por eso, el desapego emocional es una forma de madurez. Es amar sin poseer, soltar sin sentir que vamos a morir.
propósito y transformación. Viktor Frankl decía que quien tiene un porqué puede soportar casi cualquier cómo. En tu proceso de desapego, pregúntate, ¿para qué estoy soltando? Si el objetivo es reencontrar tu paz, reconstruir tu identidad o liberarte de patrones antiguos, el dolor se convierte en una transición necesaria. Carl Rogers afirmaba que, cuando me acepto tal como soy, puedo cambiar. El desapego requiere exactamente eso: aceptar el dolor, aceptar los errores, aceptar el amor que fue, sin desear que haya sido perfecto. Permítete renacer. Si este contenido tocó tu alma, deja en los comentarios la frase: hoy dejo de aferrarme a quien ya no soy. Escribe con intención, porque al soltar lo que no te pertenece, estás dando un paso hacia dentro de ti mismo. Estás en un proceso sagrado de transformación. Soltar no es olvidar, sino integrar el aprendizaje. Y un día, cuando mires hacia atrás, verás que ese dolor fue el puente hacia tu libertad. Fue necesario para llegar al punto donde estás ahora, un punto de transformación genuina. Jung hablaba del proceso de individuación como la integración de todas las partes de la personalidad en un único centro. Convertirse en completo no es sencillo, no se logra mientras estemos anclados en una relación que alimenta nuestras carencias, en lugar de ayudarnos a superarlas. El desapego es una herramienta espiritual, emocional y psicológica para avanzar hacia ese centro interior. El miedo a la libertad. Erich Fromm, en su libro El miedo a la libertad, advertía que muchas personas prefieren relaciones de dependencia a enfrentarse al vacío de su propia autonomía. Ese miedo a estar solo, a no saber quién eres sin el otro, es el principal enemigo del crecimiento personal, es el principal enemigo del crecimiento personal. Pero cuando lo superas, cuando eliges quedarte contigo mismo, sucede algo mágico. Descubres que no necesitas a nadie para completarte. La soledad, lejos de ser la enemiga, es una maestra. Jung decía que la soledad no surge de la ausencia de personas, sino de la incapacidad para comunicar lo que es esencial para ti. El verdadero desapego permite que te comuniques contigo mismo, descubras tu propio lenguaje interior y a partir de ahí establezcas conexiones más saludables, más auténticas y más duraderas, expandiendo la conciencia. En el proceso terapéutico, el concepto de conciencia expandida es fundamental. Jung promovía este estado alentando a las personas a integrar su sombra, reconociendo sus miedos, deseos ocultos y necesidades no expresadas. Al desapegarte emocionalmente, expandes tu conciencia porque dejas de vivir en piloto automático, dejas de reaccionar y comienzas a elegir. ¿Cuántas veces has permanecido en una relación por miedo al cambio? Ese miedo es natural, pero no puede paralizarte. El cambio es el núcleo del crecimiento psicológico. Alfred Adler, pionero de la psicología individual, afirmaba que todo ser humano posee una fuerza interna que lo impulsa a superarse. El desapego es una de las manifestaciones más poderosas de esa fuerza. Cuando te aferras a alguien que ya no vibra contigo, te niegas a ti mismo la posibilidad de evolucionar. Estás congelando tu energía vital. Jung hablaba de los estancamientos del alma, cuando alguien se negaba a atravesar una etapa dolorosa de la vida. Y el alma, al igual que el agua, necesita fluir. Si no fluye, se estanca y enferma. Desapegarse es permitir que todo vuelva a moverse, trascendiendo al ego. El ego, según Jung, es necesario para la vida cotidiana, pero cuando toma el control absoluto, sabotea nuestra evolución. El ego no quiere soltar, quiere tener la razón, quiere ganar, quiere poseer, pero el alma busca libertad. Quien logra desapegarse no es débil, es alguien que ha trascendido el ego.
Muchos terapeutas utilizan el cuerpo como herramienta para ayudar en el proceso emocional. El cuerpo grita lo que la boca calla: dolores en el pecho, insomnio, ansiedad, náuseas. Todo esto puede ser el eco de un apego no liberado. Liberar emociones no es solo verbalizarlas, sino también permitir que el cuerpo las exprese. Bailar, correr, llorar, respirar hondo. Deja que la emoción se exprese en todas sus formas. El reordenamiento de la pirámide emocional. Abraham Maslow, conocido por la pirámide de las necesidades, afirmaba que el ser humano solo se realiza cuando satisface sus necesidades básicas y avanza hacia la autorrealización. El problema es que muchos consideran el amor romántico como la base de esta pirámide. Cuando la relación fracasa, todo parece derrumbarse. El desapego permite reorganizar esta estructura de adentro hacia afuera. Vuelves a ser tu propia base. Diálogo interno y autenticidad. El diálogo interno es una herramienta subestimada en el proceso de desapego. Jung afirmaba que la psique es un sistema autónomo, lleno de voces internas, símbolos y tensiones. ¿Qué te dices a ti mismo cada día? ¿Qué narrativa estás reforzando? ¿Te tratas con compasión o con juicio? Identifica tu voz crítica y sustitúyela por la voz de tu interior. Carl Rogers, padre del enfoque centrado en la persona, sostenía que la clave de la sanación es la autenticidad. No se desapega reprimiendo, no se suelta diciendo que ya no importa, cuando por dentro aún duele. Es necesario validar la emoción. Si duele, si amé, me rompió, porque solo desde la verdad es posible construir la libertad. Soltar como acto de fe. Las personas que logran soltar con amor entienden que la vida no se trata de controlar, sino de fluir. Jung tenía una visión profundamente espiritual de la existencia. Creía que el destino se moldea no solo por el inconsciente, sino también por la voluntad de sentido. Soltar es un acto de fe. Confiar en que el universo sabe más que tú y que lo que se va por una razón. Rompiendo patrones repetitivos. En la práctica clínica se analizan muchos patrones repetitivos. El ejercicio consiste en observar tu historial emocional y identificar qué tipos de personas atraes, qué conflictos se repiten, qué emociones regresan. Jung llamaba a esto el círculo del destino. Romper este círculo solo es posible cuando se vuelve un patrón consciente. Si amaste profundamente y hoy sufres, no pienses que fue en vano. Cada experiencia deja una marca, pero tú decides si esa marca será una herida abierta o una cicatriz que ya no duele. El desapego transforma la herida en cicatriz, te enseña a mirar sin dolor, recordar sin arrastrarte, agradecer sin mendigar la totalidad. El arte de integrar. Jung decía que el ser humano solo alcanza la plenitud cuando integra todos sus opuestos: luz y sombra, amor y soledad, apego y libertad. El desapego es ese arte de integrar, es saber que puedes amar sin poseer, recordar sin quedar atrapado, soltar sin perderte. Si has llegado hasta aquí escuchando estas palabras con el corazón abierto, sabe que estás realizando un trabajo sagrado. Estás mirando tu dolor de frente, y eso no es para cualquiera. La mayoría huye, tú no. Estás atravesando un umbral, y eso te convierte en alguien inmensamente valiente. Permítete ser libre de lo que ya no te pertenece. Dite a ti mismo: hoy elijo liberarme. El desapego no es borrar lo que se vivió, sino integrar la experiencia sin quedarte atado a ella. Recuerda, no estás roto, estás en transformación, y cuando todo esto pase, porque pasará, serás alguien más fuerte, más consciente y más completo. Estás abriendo un espacio para que la vida te sorprenda de nuevo, con nuevas historias, nuevos vínculos, nuevos renacimientos.
Atravesar el dolor es difícil, pero es el portal hacia una libertad que nunca imaginaste alcanzar. Y estás atravesando, paso a paso, día tras día, hacia tu renacimiento. Las emociones que experimentas al intentar desapegarte no son solo tuyas, también son transgeneracionales. Jung hablaba de los arquetipos colectivos, energías psíquicas que atraviesan generaciones, impregnando la psique con antiguas historias y patrones heredados. Quizás tu dificultad para soltar no sea solo un asunto personal, sino un reflejo de una historia familiar en la que el abandono, la dependencia o el sacrificio emocional se han vuelto normales. Ahora, con tu conciencia despertada, estás rompiendo ese patrón. Estás haciendo algo que tus antepasados no pudieron elegir. Si estás rompiendo el ciclo de dolor que se perpetuó a lo largo de generaciones, eso no es solo una decisión emocional, es un acto de valentía ancestral. El conflicto entre el ego y el yo. La vida emocional humana se compone de pulsaciones profundas. Freud describió este conflicto como una tensión entre el ello, el yo y el superyo. Jung, sin embargo, amplió esta visión al incluir el sí mismo como el centro integrador de la psique. Cuando estás emocionalmente apegado a alguien, a menudo tu ego está en conflicto con tu yo. Tu parte consciente sabe que necesita soltar, pero tu alma aún no ha integrado el aprendizaje. Por eso, el desapego no se resuelve solo con lógica, sino con una conciencia emocional más profunda. Mientras la mente racional intenta poner fin, el corazón aún late al ritmo antiguo. Ritos de despedida. La importancia del simbolismo en muchas culturas ancestrales. Dejar ir era un rito sagrado. Se quemaban objetos, se cantaban canciones, se lloraba en comunidad. Hoy en la modernidad, el sufrimiento emocional se vive en silencio. Inicia este ciclo. Transforma tu desapego en un acto ceremonial. Enciende una vela, elige una música que conecte con tu alma. Escribe todo lo que deseas dejar atrás. Permite que el fuego simbólico libere tus ataduras. Honra lo que viviste, celebra tu liberación. Tu alma necesita este ritual para comprender que está iniciando un nuevo ciclo, reprogramando la mente. El cuerpo también necesita soltar. Las relaciones que más nos duelen son aquellas que desorganizan nuestra estructura psíquica. El otro se convierte en parte de la rutina emocional, de los pensamientos automáticos, de la propia fisiología diaria. Por eso, soltar no significa solo dejar de hablar con la persona, sino reprogramar tu mente y tu cuerpo. Estudios en neuropsicología muestran que el cerebro crea caminos neuronales basados en repeticiones. Cortar el apego exige crear nuevas rutas, nuevos hábitos, nuevas maneras de pensar y sentir. Cambia tus espacios, intercambia palabras, busca nuevos lugares para visitar. Tu cerebro también necesita soltar, necesita desaprender para volver a aprender. La función trascendental, equilibrando los opuestos, en el enfoque de Jungiana, es el punto de encuentro entre el deseo de quedarse y la necesidad de partir, el amor sentido y el dolor que ahora duele. Cuando logras sostener ambos polos sin permitir que uno destruya al otro, emerge una nueva conciencia. Esto es el desapego maduro, aceptar la contradicción interna sin negar ninguna parte, amar lo que fue y soltar lo que ya no es. El cuerpo siente el dolor físico del desapego. La ciencia ya ha demostrado que el cuerpo activa las mismas áreas cerebrales cuando experimentas un dolor físico y una pérdida emocional. Por eso cuando aprieta el pecho, cuando falta el aire, cuando el sueño no llega, no estás exagerando.
Tu sistema nervioso está de duelo y al igual que cualquier herida física, necesita cuidados, tiempo y descanso emocional. Una herramienta poderosa para esto es la escritura terapéutica. Escribe sin filtro, sin corregir, sin miedo. Ponga en papel lo que no dijo, lo que no pudo soltar, lo que aún grita dentro de usted. Luego, léalo en voz alta, como si estuviera hablando consigo mismo en el futuro, ese yo que ya ha sanado. La escritura es un puente entre su inconsciente y su conciencia. Despierta en esa claridad nace la libertad, detectando complejos, la raíz del apego. En la teoría de los complejos de Jung, un complejo no es algo negativo en sí mismo, sino una carga emocional inconsciente que puede secuestrar su psique. Un complejo de abandono, por ejemplo, puede hacer que permanezca en una relación tóxica por miedo a revivir una herida antigua. Detectar sus complejos es esencial para desapegarse con madurez. Cuando identifica el origen del dolor, deja de ser un monstruo y se convierte en una lección. Haga este ejercicio. Imagine a su yo de 8 años frente a usted, mírelo a los ojos y pregúntele, ¿qué necesitas? Luego, visualice a su yo de 80 años. Escuche su sabiduría. Ahora, decida a quién va a escuchar. Más a la niña que teme quedarse sola o al anciano que ya ha comprendido que todo pasa y que lo más importante es la paz interior. Apresurar la sanación es sabotear la transformación. Uno de los mayores errores al soltar es intentar hacerlo con prisa. Pero Jung decía que el alma no trabaja con tiempo lineal, sino con tiempo simbólico. Eso significa que lo que duele ahora no tiene una fecha de caducidad fija. La sanación no se mide en semanas, sino en transformaciones internas. Elija la paciencia, respete su ritmo. Cuando el amor proviene de la carencia, la experiencia del amor, cuando se vive desde la carencia, no es amor, es necesidad. Y cuando lo que nos une al otro es una necesidad, el vínculo se vuelve transaccional. Jung decía que la totalidad solo se alcanza cuando el amor nace de la abundancia interior, no del te necesito para ser feliz, sino del soy feliz y comparto esto contigo. Ese es el amor que no hiere, el poder de una decisión consciente. Los psicólogos sistémicos afirman que toda relación es un sistema. Cuando uno de los elementos cambia, todo se transforma. Si usted elige soltar, incluso si la otra persona no cambia, todo el sistema se reorganiza. Una única decisión tomada con el alma ya es suficiente para iniciar una revolución interna. La resiliencia de quien enfrenta el dolor. La resiliencia no es evitar el sufrimiento, sino transformar el dolor en fuerza. Para ser resiliente no es necesario ser invulnerable. Al contrario, es fundamental permitirse sentir y abrazar la fragilidad. Jung decía que la psique sana no es aquella que nunca cae, sino la que sabe levantarse con más verdad, humildad y amor propio. El perdón, aunque difícil, también forma parte del desapego. No es un perdón impuesto, sino aquel que nace de la comprensión. Perdonar no es justificar lo que te hirió, sino liberarte del peso que quedó. Es un acto de paz contigo mismo. Si has llegado hasta aquí, permite que estas palabras resuenen dentro de ti. Yo me permito ser libre de lo que ya no me pertenece. Porque cuando sueltas con amor, dejas de ser prisionero del pasado y empiezas a ser el autor de tu propia historia. Estás realizando un trabajo sagrado al enfrentar tu dolor. La mayoría huye, pero tú no. Estás cruzando un umbral y eso te convierte en alguien extraordinariamente valiente. El desapego no es el final, es el portal a un nuevo comienzo.
Un comienzo donde tu alma se expande, donde el amor propio florece y donde tu libertad finalmente se manifiesta. Perdonar no es justificar lo que te hicieron. Perdonar es liberarte del peso que cargas por aquello que ya no puedes cambiar. Y muchas veces el perdón más difícil es aquel que nos dirigimos a nosotros mismos por haber permanecido tanto tiempo, por haber intentado tanto, por no haber desistido antes. Pero recuerda esto: hiciste lo mejor que pudiste con el nivel de conciencia que tenías en aquel momento. Aceptar esto no es eludir la responsabilidad, sino reconocer que el amor propio también se construye a partir de la comprensión de nuestras limitaciones. Para fortalecer esta aceptación, te propongo un ritual simple y poderoso llamado el ritual del espejo. Cada noche, frente al espejo, mírate a los ojos y repite: estoy aprendiendo a soltar con amor lo que ya no me nutre. Elijo a mí mismo. No importa si al principio no crees en estas palabras. Repetirlas es sembrarlas, y toda semilla de amor propio florecerá con el tiempo. El caos que anuncia la transformación. Muchos psicólogos coinciden en que los cambios verdaderos solo ocurren cuando hay una crisis. Jung también lo afirmaba. El caos es el terreno donde el alma renace. No temas este momento de confusión. Es el preludio de tu claridad. Estás saliendo de un capullo y pronto tus alas sabrán hacia dónde volar. No estoy siendo castigado por soltar. Estoy siendo preparado para algo mayor. Tu alma lo sabe. Solo falta que tu mente lo acepte. Si este contenido ha tocado tu alma, si algo ha despertado dentro de ti, deja en los comentarios esta frase: soy un alma libre y hoy me permito avanzar sin cadenas. Porque cuando escribes, declaras, y cuando declaras, comienzas a vivir el renacer. Después del desapego, si has llegado hasta aquí, si has escuchado cada palabra con el corazón abierto, entonces ya no eres la misma persona que empezó este proceso. Algo dentro de ti ha cambiado. Quizás se haya encendido una luz, quizás una herida haya finalmente hablado, o tal vez una parte de ti, la más sabia, ha despertado del largo sueño del dolor. Escúchate, porque lo que sientes ahora no es casualidad, es tu alma. Todo este tiempo hemos hablado del desapego como liberación, pero quiero decirte algo aún más profundo. El desapego emocional también es un acto de renacer. Renaciendo de las cenizas, estás renaciendo de lo que fuiste. Mientras te aferrabas, estás soltando las cadenas invisibles que ataban tu valor a otra persona. Estás caminando hacia un lugar donde finalmente podrás habitarte con amor, sin necesidad de ser aprobado, rescatado o sostenido por otro. Estás volviendo a casa, y esa casa eres tú. No hay revolución más grande que la de alguien que decide sanar. El mundo está lleno de personas que repiten patrones, que se aferran a relaciones vacías, que mendigan cariño. Pero tú elegiste otro camino, más difícil, más exigente, pero infinitamente más noble y auténtico: amar desde la libertad. Te estás convirtiendo en el tipo de persona que ya no ama desde la carencia, sino desde la libertad. Eso es el amor verdadero. Recuerda esto siempre que sientas que retrocedes. No comienzas de cero, comienzas desde la experiencia. Todo lo que has vivido, incluso lo que dolió, te está formando. Cada lágrima, cada silencio, cada noche sin dormir, tiene un propósito: enseñarte que puedes ser tu propio hogar, que no necesitas a nadie para completarte, porque siempre has estado completo, aunque lo hayas olvidado. Iluminando las sombras, si hay algo que Jung nos enseñó, es que no puedes encontrar la luz sin atravesar la sombra. Y ya lo has hecho. Has atravesado pasajes oscuros, has enfrentado tus miedos,
Has mirado de frente tus heridas. Eso no te hace perfecto, pero sí completo, no indestructible, pero sí consciente. En esta vida consciente, el desapego deja de ser una pérdida y se transforma en evolución, en madurez emocional. A aquellos que pasan la vida huyendo del dolor, tú no. Tú enfrentaste, aceptaste y convertiste eso en una fuente de poder. Esto se llama madurez emocional. Dejas de buscar culpables y comienzas a asumir tu responsabilidad. Dejas de culpar al otro por lo que te falta y empiezas a darte lo que mereces. Te estás sanando y eso es algo milagroso. El amor que no hiere siempre recibe la bendición de la vida, quien se elige a sí mismo. No porque eso sea egoísmo, sino porque entiendes que no puedes ofrecer amor desde un lugar vacío. Este proceso de desapego no es solo por ti, es para todos los vínculos futuros, que ahora serán más saludables, más libres, más reales. Estás rompiendo cadenas para que otros no tengan que levantarlas. El poder de la elección. Ahora quiero invitarte a un acto de valentía. Si este contenido ha tocado tu alma, déjanos un comentario con esta frase: hoy elijo, y desde mí, todo comienza. Escribe esto como un ancla para los días en que te sientas débil. Que esta declaración te recuerde que este fue el momento en que decidiste soltar no solo a alguien, sino todo lo que te impedía ser tú. Una historia para inspirarte. Aquella mañana fría y gris, Alejandro caminaba por las calles vacías, sintiendo el peso de la ausencia de Sofía. Habían pasado 4 días desde que ella dijo: no puedo más, no quiero seguir fingiendo que esto funciona. Se fue, sin lágrimas, sin dramas, solo una despedida serena que dejó el pecho de Alejandro hecho trizas. Se quedó parado frente a la puerta, sosteniendo una taza de café frío, con la mirada perdida en el vacío. La lluvia caía con una fuerza silenciosa, como si el cielo también llorara por él. No sabía qué hacer con ese espacio vacío, con la ausencia de los mensajes, con el silencio que resonaba en la casa. Esa noche, al mirarse al espejo, algo cambió. Respiró hondo y repitió en voz baja: estoy aprendiendo a soltar con amor lo que ya no me elige. Aunque las palabras aún no tenían un significado completo, sintió una sutil ligereza, como si una parte de él comprendiera que la libertad comienza cuando nos elegimos a nosotros mismos. No fue fácil en los días que siguieron, pero cada noche repetía la frase con más convicción. Poco a poco se dio cuenta de que no estaba perdiendo algo, sino reencontrándose. El dolor no desapareció de inmediato, pero dejó de ser una carga y se convirtió en un impulso. Alejandro se dio cuenta de que lo que realmente necesitaba era brindarse el cuidado que siempre ofrecía a los demás. Decidió regresar a casa, pero esta vez hacia su interior, y cuando finalmente se dio cuenta, estaba renaciendo, no como alguien que ha perdido, sino como alguien que finalmente se eligió a sí mismo. Alejandro no sabía si quería gritar, correr tras ella, o simplemente dejarse caer al suelo como un niño abandonado. Pero no hizo nada, porque cuando el alma se rompe, el cuerpo se paraliza. Durante años construyó su mundo a su alrededor, su rutina, sus planes, sus alegrías, sus miedos. Todo estaba entrelazado con Sofía, y ahora que ella ya no estaba, sentía que su propia existencia se desmoronaba como una casa sin cimientos. El peso del vacío esa noche. Alejandro no durmió. Caminó por el apartamento una y otra vez, revisó cada conversación, cada discusión, cada gesto. Buscaba culpables razones, señales que explicaran lo que había sucedido, pero solo encontró un vacío abrumador, un silencio brutal que lo acompañaba como un espectro. A la mañana siguiente decidió escribir un largo mensaje a Sofía, lleno de emoción,
contenida promesas de cambio, súplicas disfrazadas. Envió el mensaje, esperó, pero no llegó respuesta. Ella dejó el mensaje en leído y eso dolió más que cualquier palabra cruel, porque la indiferencia es el lenguaje más devastador cuando todavía se ama. El abismo de la ausencia. Los días se arrastraban y Alejandro cayó en un abismo del que no sabía cómo salir. No comía, no hablaba con nadie, pasaba horas escuchando la lista de reproducción que habían creado juntos, como si aferrarse a las canciones fuera una manera de seguir respirando. La melodía que antes calentaba su corazón, ahora lo ahogaba. Fue entonces cuando su amigo Tomás dijo algo que en ese momento no entendió. Alejandro, no extrañas a Sofía. Extrañas lo que ella representaba, lo que te hacía sentir, pero eso está en ti, no en ella. Alejandro se enfureció. ¿Cómo podía Tomás decir eso? ¿Cómo podía minimizar lo que sentía? Pero esa noche, en medio del insomnio, la frase resonó como un trueno inevitable. ¿Y si fuera verdad? ¿Y si el dolor no proviniera de su ausencia, sino de la pérdida de lo que ella representaba? ¿Y si la herida fuera más antigua que la propia relación? Al día siguiente, en su encuentro con Jung, todavía sin fe, Alexandre buscó en internet cómo dejar de depender emocionalmente de alguien. Entre los muchos artículos, uno captó su atención. Hablaba de Carl Jung y la proyección emocional. Empezó a leer y por primera vez sintió que alguien lo comprendía de verdad. Jung decía que proyectamos en los demás partes no reconocidas de nosotros mismos. Fue como si se abriera una puerta en su interior. ¿Y si Sofía solo hubiera sido un espejo de sus heridas más profundas? La curiosidad reemplazó al dolor. Comenzó a ver vídeos, a leer más y descubrió el concepto de la sombra, esa parte de la psique que contiene todo lo que negamos o reprimimos. Entonces comprendió: los celos, la inseguridad, la necesidad constante de validación no eran culpa de ella, eran su sombra clamando por ser reconocida. Por primera vez en semanas sintió algo diferente: curiosidad por entenderse a sí mismo, por dejar de culpar al otro. Quería descubrir qué parte de sí mismo le hacía vivir esa relación como una dependencia disfrazada de amor. Decidió llevar un diario del dolor. Empezó a escribir cada noche. En un cuaderno anotaba sus emociones. No las escribía para compartirlas, sino para verlas, para dejar de huir. Al principio dolía, pero con cada línea escrita sentía cómo el dolor perdía fuerza. Era como si, al ponerlo en papel, dejara de tener tanto poder sobre él. Una noche recordó una frase que había leído de Jung: lo que niegas te somete, lo que aceptas te transforma. Y entonces comprendió que había pasado años negando su miedo al abandono, años reprimiendo la necesidad de ser visto, de ser elegido, de sentirse suficiente. Empezó a recordar su infancia, las ausencias del padre, las constantes discusiones de sus padres, la sensación de tener que conquistar el amor por mérito, de necesitar merecerlo todo. Y entonces la verdad se reveló. Sofía no lo había abandonado, solo había mostrado una herida que siempre había estado ahí. El despertar de la conciencia. Durante días, Alexandre cargó con esos recuerdos, pero esta vez no pesaban como antes. Era un peso distinto, el peso de la verdad. Y aunque todavía dolía, también le daba fuerza, porque cuando sabes de dónde viene el dolor, deja de ser un monstruo y se convierte en una guía. Decidió buscar ayuda. Encontró a un terapeuta en Guayana. En la primera sesión, lloró como no lo había hecho desde niño. No por Sofía, sino por sí mismo, por todo lo que había silenciado, por todas las veces que no se permitió sentir. La terapeuta habló del proceso de individuación,
explicó que el dolor era una iniciación, una invitación a integrar sus partes fragmentadas, a reconocer sus sombras. Dijo que si decidía enfrentar sus miedos, podría renacer como un ser más completo, más libre. La resignificación. Alexandre se aferró a esa idea, no como una solución mágica, sino como un faro. Cada sesión era una inmersión en su mundo interno. Con cada salida a la superficie traía algo nuevo de sí mismo. En sus manos se dio cuenta de que Sofía había sido un arquetipo. Ella activó su ánima, su lado emocional y sensible, pero también la dependencia. Su partida no fue solo un final, sino el inicio de un ciclo más profundo. Pasaron semanas y un día al despertar notó algo diferente. Ya no pensaba en ella cada minuto, ya no sentía esa opresión en el pecho. Había espacio para él, para sus sueños, para su silencio, para su voz. Volvió a correr a escribir, a escuchar música sin llorar, a salir sin buscar a Sofía en cada rostro. Estaba volviendo a sí mismo, reconstruyendo su identidad con sus propias manos. La carta que nunca envió. La terapeuta sugirió un último ejercicio, escribir una carta a Sofía no para enviarla, sino para cerrar el ciclo. Al escribir, se dio cuenta de que ya no había culpa ni rabia, solo gratitud. Sofía había sido el portal para un reencuentro consigo mismo. Caminando por el parque en una tarde soleada, Alexandre se sentó en un banco y respiró hondo. Sintió una paz que no experimentaba desde hacía mucho tiempo. Pensó, no era ella, era yo. Sonrió, no con tristeza, sino con gratitud, porque entendió que perderla fue lo que le obligó a encontrarse. Miró al cielo y se sintió finalmente entero, no perfecto pero auténtico, no inmune al dolor, pero capaz de sostenerlo. Y en ese instante supo que no estaba comenzando de cero, sino comenzando desde la experiencia más fuerte, más consciente y sobre todo, más libre. En esa carta no había rencor, solo gratitud, porque gracias a Sofía, Alexandre descubrió todo lo que había estado dormido dentro de él. Cuando terminó de escribir, cerró el cuaderno, encendió una vela, respiró hondo y quemó la carta. No como un adiós, sino como un ritual de liberación. El fuego se llevó las palabras, pero no el aprendizaje. Este permanecería para siempre. En ese día, Alejandro no sintió que había perdido a alguien. Sintió que había ganado algo mucho más valioso. La capacidad de estar consigo mismo, sin miedo a amarse, sin mendigar ser completo, sin depender. Desde ese momento supo que su historia no era una tragedia, sino una travesía, una profunda bajada a las raíces de su propio dolor, para emerger transformado. Como decía Jung, no hay despertar de la conciencia sin dolor, y Alejandro había despertado. Ahora estaba listo no para amar a otro, sino para amarse a sí mismo desde un nuevo lugar, desde la totalidad, desde su centro, desde la libertad, el desapego como viaje interior. La historia de Alejandro comienza, como muchas historias de desapego emocional, con una pérdida que sacude su mundo, una ruptura que no solo destroza una relación, sino que lo enfrenta cara a cara con su propia sombra. Este es el primer punto crucial del análisis. El dolor no surge solo por la ausencia del otro, sino por lo que se mueve internamente. La pérdida de Sofía no fue solo una separación externa, fue una fragmentación interna. Alejandro se sintió partido, no solo porque Sofía se había ido, sino porque esa ausencia reveló partes de sí mismo que nunca había usado. Mirar a Carl Jung enseñaba que toda experiencia emocional intensa es una oportunidad para que el alma evolucione.
Cuando Alejandro cayó en el abismo del dolor, en realidad estaba siendo empujado hacia un proceso de individuación. No lo sabía aún, pero estaba comenzando el viaje del héroe. Lo que lo impulsaba no era recuperar a Sofía, sino encontrarse consigo mismo. El cuerpo que reacciona al trauma. Un detalle importante ocurrió cuando Alejandro comenzó a tener insomnio, perder el apetito y sentir una presión constante en el pecho. El cuerpo reaccionaba al trauma emocional. En términos de psicología somática, el cuerpo vive el duelo como una amenaza a la supervivencia. La mente interpreta la pérdida como algo catastrófico y el sistema nervioso entra en modo de defensa. Sin saberlo, Alejandro estaba viviendo la activación del sistema límbico, una respuesta biológica que transforma el sufrimiento en una batalla interna. Pero es precisamente esta vulnerabilidad la que abre la puerta al despertar. La disonancia cognitiva, la primera señal de claridad. Cuando Tomás dijo, «No sientes falta de Sofía, sino de lo que ella representaba», se plantó una poderosa duda. En psicología, esto marca el inicio de la disonancia cognitiva, un conflicto entre lo que se siente y lo que se empieza a comprender. Esta fisura es fundamental para que comience la reconstrucción emocional. El repentino interés por Jung no fue una casualidad. A menudo, al enfrentar una crisis, buscamos respuestas existenciales. Esto está relacionado con lo que Viktor Frankl llamaba la voluntad de sentido. El sufrimiento deja de ser solo dolor y empieza a transformarse en búsqueda, proyección emocional, el espejo del dolor. Al descubrir el concepto de proyección, Alexandre comenzó a reestructurar su historia emocional. Jung enseñaba que proyectamos en los demás partes no reconocidas de nosotros mismos. Al proyectar en Sofía su necesidad de validación, Alexandre la convirtió en algo mucho mayor de lo que realmente era. Este es un punto fundamental en terapia, ayudar al paciente a separar la realidad de la fantasía arquetípica. Lo que Alexandre amaba no era solo a Sofía, sino lo que ella simbolizaba. Cuando esto se hizo consciente, comenzó a deconstruir la imagen que había creado. El poder de la escritura reflexiva, la escritura que Alexandre empezó a practicar, no fue un mero desahogo, fue una herramienta de reflexión activa, un concepto de Jung que defiende el diálogo consciente con el inconsciente. Cada línea escrita era un trozo de dolor que dejaba de aprisionarlo. El sufrimiento dejaba de ser caos y se convertía en información. Al recordar la infancia, se dio cuenta de que la relación con Sofía no era la causa del dolor, sino el desencadenante que revelaba una herida más antigua, la ausencia paterna. El amor condicionado a la necesidad de sentirse suficiente. Esto en psicología profunda se llama reactivación de complejos. Cuando una situación presente despierta dolores no curados del pasado, surge el guía arquetípico, la terapeuta. Cuando empezó la terapia, encontró allí un nuevo arquetipo en su vida, la figura del guía. En la mitología, el sabio es quien acompaña al héroe en su descenso hacia el inconsciente, no ofreciendo respuestas prefabricadas, sino acompañando en la búsqueda de la verdad. La terapeuta no le dio soluciones, sino que le ayudó a sumergirse en el proceso de individuación. Alexandre se dio cuenta de que su ego quería desesperadamente recuperar a Sofía, pero su ser interior buscaba liberarse de la dependencia. Aceptar para transformar. Cuando recordó la frase de Jung, lo que niegas te somete, lo que aceptas te transforma, algo finalmente se liberó. Dejó de luchar contra el dolor y comenzó a abrazarlo. Este cambio es radical en el proceso terapéutico.
pasar de la resistencia a la aceptación del dolor. Al revisar su historia familiar, comprendió que el patrón de buscar amor a través del esfuerzo estaba arraigado desde la infancia. Esto le dio una nueva perspectiva. No era un castigo, sino una oportunidad para redefinir su manera de amar. El ritual de liberación, la carta final, fue un acto simbólico, una despedida que no necesitaba destinatario. Jung creía que los rituales tienen un poder transformador en el inconsciente. No basta con entender el dolor, es necesario vivirlo simbólicamente. La carta fue la despedida, el fuego, el arquetipo de la transformación. Ese día, al ver la llama consumir el papel, Alexandre no se sintió derrotado, se sintió libre, porque entendió que no necesitaba borrar a Sofía de su memoria, sino cambiar el lugar que ella ocupaba en su vida. El nuevo camino, amarse a sí mismo. Alexandre empezó a vivir de una forma diferente. Volvió a correr a escuchar música sin llorar, a descubrir quién era sin depender de la mirada del otro. Y en una tarde, sentado en un banco del parque, sintió una paz inesperada. Pensó, no era ella, era yo. Sonrió no con tristeza, sino con gratitud, porque entendió que perder a Sofía fue lo que lo obligó a encontrarse. El dolor lo hizo renacer y finalmente comprendió que el desapego no es una pérdida, sino una liberación. A partir de ahí, Alexandre sabía que estaba listo no para un nuevo amor, sino para vivir consigo mismo con autenticidad. Y eso él lo sabía, era el mayor triunfo. No depender para ser feliz, sino compartir su plenitud con quien llegara, sin ataduras, sin cadenas. Lo viejo muere para que lo nuevo nazca. Lo más valioso del proceso de Alexandre no es el olvido, sino la integración. No borra a Sofía de su vida, sino que la transforma en un símbolo de evolución. Es precisamente esto lo que Jung nos enseñó. No huyas de tus heridas, aprende de ellas, agradece lo que vinieron a enseñarte y luego déjalas ir con amor. En la última escena, cuando Alexandre se sienta en el parque y piensa, no era ella, era yo, estamos presenciando el nacimiento de la conciencia plena. Dejó de proyectar, ahora se ve a sí mismo, y a partir de ahí puede comenzar una nueva vida. La madurez emocional, el renacer de Alexandre. La transformación de Alexandre no significa simplemente superar a Sofía, sino ampliar ese concepto. Ya no se define por la relación, sino por el proceso que vivió. Esta es la verdadera madurez emocional. Comprender que somos más que nuestros vínculos. Somos lo que hacemos con nuestras experiencias. Tu decisión de volver a escribir, correr y salir no son méritos ni nuevos hábitos, son actos de afirmación de la vida. Él está reconectando con su energía vital, eligiendo la vida por encima del apego. En la psicología existencial lo llamamos voluntad de reconstrucción. Cuando Alexandre sonríe con gratitud, no solo está aceptando el pasado, está experimentando una emoción de alta vibración. El agradecimiento transforma su perspectiva. Pasó de ser una víctima a ser un aprendiz del abandono y del crecimiento. Este cambio no es solo intelectual, sino emocional y energético. Su psique se ha reorganizado y su historia, aunque dolorosa, dejó de ser una carga. Ahora es una brújula que apunta hacia un futuro más consciente. Transformarse es volverse hacia uno mismo. Ahora que has llegado hasta aquí, respira. Respira hondo porque no acabas de escuchar solo una historia. Has vivido un proceso íntimo, emocional, profundamente humano. Ya no eres la misma persona que empezó. Algo dentro de ti se ha movido, y no es casualidad. En este viaje que hemos hecho juntos, atravesamos el dolor, las sombras y las enseñanzas de Jung, y aprendimos que el desapego emocional no es una ruptura,
sino una iniciación, un puente hacia tu verdadero yo. Pero ahora necesito preguntarte, ¿te atreves a dejar de esperar que alguien te salve? A empezar a salvarte a ti mismo. No me refiero a volverte frío o rígido, hablo de algo más profundo. Y eres capaz de darte a ti mismo lo que siempre has pedido a los demás: cariño, comprensión, validación, refugio. Estás listo para ser tu propia fuente, el despertar de la conciencia. Recuerda que Jung decía: quien mira hacia afuera sueña, quien mira hacia adentro despierta. Has estado soñando demasiado tiempo, soñando con un amor que te complete, con alguien que llene tus vacíos, una historia que devuelva lo que perdiste. Pero ahora es tiempo de despertar. Y si duele, mira hacia adentro. Te hago otra pregunta. ¿Qué miedo estás evitando al seguir aferrado a alguien que ya no está? A menudo, el apego no es amor, sino un refugio inconsciente para no enfrentar una herida aún abierta. Quizás la herida no fue Sofía, quizás no fue él o ella, quizás fue algo que viviste a los 6, a los 8, a los 14 años, algo que quedó suspendido dentro de ti, esperando que tú mismo lo vuelvas a buscar. ¿Y si hoy dieras el paso? Si hoy decides enfrentarlo, entonces comienza la verdadera libertad, el valor de conocerte a ti mismo. La pregunta que Jung siempre nos impulsó a hacernos fue: ¿estás dispuesto a conocerte profundamente, incluso si eso implica desmontar todo lo que creías ser? Porque la libertad no está fuera, reside en tu interior, en lo que aceptas, en lo que transformas, en lo que integras. Ahora, tras todo lo que has vivido en este vídeo, cierra los ojos unos segundos y pregúntate con sinceridad: ¿quién eras cuando te aferrabas y quién puedes llegar a ser cuando finalmente sueltes? Estas respuestas no tienen que llegar de inmediato, madurarán contigo. Pero te aseguro algo: si las buscas con honestidad, tu vida cambiará. No hay despertar más poderoso que el que nace de una pregunta bien formulada, la decisión de mirar hacia adentro. Y aquí te dejo una última, quizás la más importante de todas. ¿Qué pasaría si hoy decidieras dejar de buscar fuera y comenzaras a recordar todo lo que eres por dentro? Queremos que este vídeo no sea un punto final, sino una puerta, una semilla, un llamado. Porque no estás aquí por casualidad, estás aquí porque tu alma lo pidió, porque tu evolución llamó a la puerta y tú, con valentía, la abriste. Si todo lo que has vivido contigo mismo durante estos minutos te ha tocado, si algo dentro de ti ha despertado, quiero invitarte a dejar una última huella. Comenta ahora mismo esta frase: yo soy mi refugio, y mi alma ya no depende de nadie. Déjalo como promesa, como testimonio, como ancla para los días en que la tormenta intente regresar. El reconocimiento del proceso. Antes de finalizar este video, retén esto: no estás roto, no estás perdido, no estás solo. Estás en proceso, estás en transformación, estás volviendo a ti. Y eso, querido amigo, querida amiga, es lo más sagrado que existe. Gracias por permitirlo.